Se arrastraban como gusanos para ganarse el favor de los emperadores y con engaños llegaban a ocupar una alta posición social. Tiberio le dio a su nuevo amigo Sejano el mando de la Guardia Pretoriana, un batallón de élite creado para mantener el orden y proteger al emperador. Sejano concentró sus tropas en un solo campamento. Al estar alojadas en un solo lugar, dice Tácito, la Guardia acrecentó la influencia política de Sejano. Cuando el campamento estuvo terminado, buscó el afecto de sus soldados, hablando personalmente con cada uno de ellos. Él mismo eligió a los comandantes y a los senadores les ofrecía un cargo o un puesto provincial para aquellos que le apoyasen. Tiberio le ofreció a su ayudante los más altos honores. Abiertamente elogiaba a Sejano llamándolo el socio de mis tareas, y Sejano se recreaba con la confianza del emperador. La utilizaba para abrirse camino y conseguir más poder personal, subyugando a Roma en un reinado de terror que la retrotraía a su pasado más oscuro. Germánico, el héroe de la rebelión del ejército, estaba muerto, y Sejano decía que la familia del fallecido conspiraba para hacerse con el poder. La viuda de Germánico fue separada de sus hijos y enviada al exilio. En Roma, el joven Calígula se libró de la represalia, pero sus hermanos mayores corrieron peor suerte. Suetonio describe su destino. Ambos fueron juzgados por traición y condenados a muerte. A uno de ellos, en los sótanos del Palacio Imperial, el hambre le llevó a comerse el relleno de su almohada. Se cree que el otro se suicidó cuando el verdugo le mostró el lazo y los ganchos para arrastrar su cadáver por la ciudad. Sus destrozados cadáveres estaban tan esparcidos que fue muy difícil recogerlos. Eso fue lo peor del sistema que estableció Augusto. Era un sistema que solo era tan fuerte como el miembro masculino de la familia que llegaba al poder, emocional y físicamente. Y a pesar de que hubo personajes impresionantes, especialmente Augusto, quien asumió dicho papel, hubo otros que tenían grandes problemas. Y las causas hay que buscarlas en el hecho de vivir en ese palacio en el que la gente constantemente rivalizaba por conseguir un mayor poder y los favores del emperador. Sejano, el ayudante del emperador, muy pronto amplió sus purgas. Instauró los juicios por traición. Los rivales eran comúnmente condenados y, según Tácito, ejecutados. Eran tiempos de corrupción, codicia y servilismo. No solo la élite se sentía insegura en su posición, incluso los oficiales de menor rango competían para realizar actos serviles y execrables. Apenas una década después de la muerte de Augusto, la dinastía que había fundado le fallaba a Roma. El ya anciano Tiberio no quería o no podía poner fin a las purgas. ¿Dónde estaba Tiberio cuando los juicios, persecuciones y otras atrocidades tenían lugar a finales de su reinado? Es difícil de decir. Se había alejado de la ciudad porque estaba cansado de la capital y de su política. Tal vez tuvo conocimiento de algunos de los juicios que tuvieron lugar, aunque puede que no supiera nada. Es posible que hubiera sido engañado. ¿Cómo saberlo? Es muy difícil decirlo. En el año 26, asqueado y sintiéndose inseguro, Tiberio dio la espalda a Roma y se retiró a la isla de Capri, un aislado refugio que le ofrecía seguridad ante sus enemigos y diversión a su atribulada mente. Una vez en Capri, preparó salones para sus deseos más depravados. En una de las 12 villas de los acantilados, Tiberio buscó consuelo en la astrología, el vino y, según Suetonio, su chismoso biógrafo, en toda clase de desenfrenos. Se procuraba grupos de chicas y chicos conocidos por su inventiva sexual. Realizaban sus depravados actos ante él para despertar su dormido deseo. Decoró las habitaciones con pinturas eróticas, estatuillas
y pornografía egipcia para que supieran lo que se esperaba de ellos. Solo Sejano podía acceder regularmente al recluido emperador. Después de la muerte del único hijo de Tiberio, solo Sejano gozó de la confianza del emperador. En Roma asumió todos los poderes de su patrón ausente y gobernó con creciente autonomía. Parece que Sejano pretendía usurpar todo el poder del emperador. Sejano había maquinado claramente para ocupar el lugar del emperador. No hay duda alguna. Y había orquestado campañas contra miembros de la familia imperial. Es muy difícil saber cuál fue la causa de su ruina, porque no tenemos ningún relato completo de los hechos. En el año 31, los acontecimientos dieron un giro sorprendente. De repente, Sejano perdió el favor de Tiberio y este acogió a Calígula, el único miembro superviviente de la familia imperial. Tiberio llamó a Calígula a Capri. Luego envió un mensaje secreto al Senado condenando a Sejano. El historiador Casio Dio narra la historia como se la contaron a él. Al amanecer, el agente del emperador subió por la colina donde el Senado estaba reunido en un templo de Apolo. Encontró a Sejano fuera. Le consoló con mentiras, diciéndole que estaba a punto de ser nombrado sucesor del emperador. Exaltado, Sejano entró corriendo en el templo. Mientras el agente del emperador desaparecía discretamente, la carta de Tiberio estaba siendo leída en voz alta. Línea tras línea condenaba a Sejano. Lentamente los senadores se fueron alejando de él. El presidente del Senado llamó a Sejano, pero este no obedeció porque nunca había cumplido órdenes. Fue llamado una segunda y luego una tercera vez. Luego, el presidente le dijo: «Sejano, ven aquí». Este respondió desconcertado: «¿Me estás llamando a mí?». A él, a quien habían adorado, ahora ordenaban su ejecución. Sejano fue estrangulado y su cuerpo arrojado al río Tíber. En una época de emperadores, la violencia era el único recurso de los ofendidos y la brutalidad acechaba muy cerca de la superficie. Lo que podemos deducir de la caída de Sejano es que nadie estaba seguro en la corte. Era una forma de gobierno reservada. Personajes sin escrúpulos perseguían el poder porque ambicionaban ejercerlo, pero nadie podía estar seguro ni controlando ese poder. El emperador podía golpear a cualquiera sin previo aviso. Tiberio continuaba gobernando desde Capri. Todos sus rivales habían sido destruidos, pero también la posibilidad de garantizar la sucesión. En sus últimos años, Tiberio, cansado y distante, sabía que su único sucesor con vida era Calígula.